Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal. Entonces, un tema que no podemos dejar de analizar y ha sido este importante tema de lo que fue el pasado 28 de febrero, la visita que tuviera el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Donald Trump en la Casa Blanca. Y eso es algo preocupante, por eso, como hemos podido ver esa reunión que se hizo en la Casa Blanca y que le ha dado la vuelta al mundo. Y eso ha sido preocupante porque ahí nosotros pudimos ver cómo se debatían los temas de lo que es el cese al fuego, como dice el presidente Donald Trump, entre Ucrania y Rusia, pero que Volodymyr Zelensky, él piensa que, o pensaba, que él es un presidente que tiene decisiones propias, pero Zelensky tiene que saber que él es únicamente un títere y que ha estado ahí para llevar a cabo la ejecutoria de Estados Unidos, y eso es preocupante porque ahí pudimos ver ya la decisión del presidente Trump. Es que Trump ya no quiere que la guerra continúe, y pudimos ver la pasada conversaciones que tuviera Trump con Putin y luego con Zelensky, donde ya habían acordado algunos puntos importantes para el cese al fuego. Y en este caso Zelensky no está de acuerdo, aparentemente, porque Zelensky no tiene interés en que termine ahí la guerra, y esto es preocupante, muy preocupante. Eso fue un show de mal gusto, como decimos popularmente, ver esta reunión del presidente Trump y de Zelensky conjuntamente con su vicepresidente, en este caso el señor J.D. Vance, que es presidente de Donald Trump. J.D. Vance estaba ahí interviniendo en esta reunión, en la reunión esta que cualquiera pensaba que ahí se iba a firmar ese acuerdo de los minerales de Ucrania, Estados Unidos. Y eso fue preocupante porque vimos que la presión que hubo ahí, pero Zelensky se negó a firmar dicho acuerdo, y entonces vemos que eso fue un show de mal gusto en la Casa Blanca. Y el poder es el poder, y más cuando es absoluto como el poder que tiene los Estados Unidos, porque como quiera Zelensky no es más que un títere, una marioneta de los Estados Unidos, y va a terminar haciendo lo que Estados Unidos quiera que se haga. Y esa es la realidad, porque Zelensky no tiene apoyo de estos países europeos. En el día de hoy se celebró una cumbre en Londres
donde ahí pudimos ver que se humilló prácticamente a Zelensky por la situación de que Zelensky lo que pedía era apoyo para Ucrania y que este apoyo se mantuviera a través de los países europeos, pero los líderes europeos que estaban ahí en esta cumbre no decidieron nada concreto con relación a Ucrania y lo que terminaron fue apoyando a Estados Unidos. Entonces, a Zelensky como una marioneta o títere de los Estados Unidos no le toca más que firmar este acuerdo, que es un acuerdo en el cual se le va a poner fin al cese al fuego, porque aquí la única perjudicada es Ucrania, y de todas formas con esta cantidad de dinero, más de 350.000 millones que le ha facilitado Estados Unidos a Ucrania, pero que esto hay que pagarlo, esto no fue que se les regaló. Por eso yo decía que la guerra entre Ucrania y Rusia era una guerra muy importante para los Estados Unidos y muy favorable porque esa guerra daba al traste en la geopolítica internacional y lo que son las políticas económicas de los Estados Unidos, de que ya esto le permitía a Estados Unidos haber limpiado todos sus almacenes de armamento militares ya obsoletos o antiguos, y que ya Estados Unidos se quedaba con armamento de tecnología de última generación o tecnología de punta, como decimos, y que esto era muy importante para esta industria de los armamentos y pertrechos militares de Estados Unidos, porque ya entonces todo esto equipo viejo ya Estados Unidos lo había enviado a Ucrania, y que a final de cuentas Ucrania tendría que pagar todo esto porque no era regalado, pero fue un tremendo negocio para los Estados Unidos porque ya Estados Unidos limpió todos sus almacenes. Entonces, en estos momentos vemos que Donald Trump presiona a Zelensky porque son 350.000 millones de dólares que Estados Unidos le ha facilitado a Ucrania y esto hay que pagarlo. Entonces, aquí la única perdida es Ucrania porque ha perdido la guerra prácticamente, no tiene cómo seguir combatiendo a Rusia, ha perdido la guerra y encima de esto ha estado totalmente destruido porque este es un país que está destruido a raíz de esta guerra y una cantidad de miles y miles de ciudadanos que han perdido la vida, tanto civiles como militares, niños, jóvenes, ancianos y ciudadanos de todas las edades, y esto es preocupante. Entonces, encima de eso, Ucrania tiene que pagar el alto precio de todos estos pertrechos militares de Estados Unidos, todo este dinero que se le ha facilitado, y entonces todas estas personas que han perdido, todos los ciudadanos, y a raíz de eso también una cantidad de territorio que ha ocupado Rusia dentro de Ucrania, que esos territorios también ya no pertenecerán a Ucrania jamás porque están en manos rusas. Entonces, Ucrania ha sido la única perdedora en este acontecimiento, y que a final de cuentas Zelensky, como un títere de los Estados Unidos, ya está convencido que tiene que firmar el acuerdo. Vamos a leer esta información que se publicó hace apenas minutos de Reino Unido, de esta cumbre de los líderes europeos. Los líderes europeos cerraron fila este domingo en torno a Ucrania en una cumbre en Londres, en la que se comprometieron a hacer más por la seguridad del continente, al tiempo que insistieron
en la necesidad de mantener apoyo de Estados Unidos. Espero que sepa que todos estaremos con ustedes y con el pueblo de Ucrania durante el tiempo que sea necesario, dijo el primer ministro británico Keir Starmer al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al abrir la cita. Entonces ahí vemos que en esta reunión que fue una cumbre de líderes europeos, donde había una cantidad de líderes de este viejo continente, y ellos se comprometieron a hacer más por la seguridad del continente europeo, pero dicen que al mismo tiempo es necesario mantener apoyo de Estados Unidos. Es decir, le están diciendo a Zelensky que no hay forma de que Europa avance sin los Estados Unidos. Eso es lo que le han dicho en este ambiente de la cumbre en Londres, y esto fue preocupante para Zelensky la noche de este domingo, porque Zelensky se fue con otra expectativa. Ya Zelensky vio que Europa no está apoyándolo a él. Le ha dicho que sí, que todo el tiempo que sea necesario, pero que existe la necesidad de mantener el apoyo de Estados Unidos, y eso se lo ha dicho el anfitrión de la cumbre, que fue el primer ministro británico Keir Starmer, al presidente Zelensky. Entonces, ya con esta situación que vemos ahí, que se ha manifestado directamente al abrir la cita, Zelensky se ha dado cuenta que Europa no está en proteger a Ucrania en contra de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Zelensky? Zelensky, al momento, minutos antes de salir de Reino Unido, entonces dice, a través de una entrevista que le hicieran periodistas, que ya Ucrania está decidida a firmar el acuerdo mineral con Estados Unidos. Eso fue minutos después de salir de la cumbre, ya faltando minutos para dejar a Reino Unido. Zelensky se fue con el ánimo en el suelo, y vamos a leer lo que dice el presidente Zelensky en una entrevista. Esta información llega a través de EFE desde Londres. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró este domingo dispuesto a volver a sentarse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que su país firme el acuerdo sobre minerales que había pactado con Estados Unidos, que fue paralizado tras el choque dialéctico que ambos mantuvieron en la Casa Blanca. En una entrevista con varios de los más reconocidos periodistas británicos, antes de dejar a Reino Unido, donde hoy participó en una cumbre con líderes europeos, consideró que el desencuentro diplomático Trump y su vicepresidente J.D. Vance no trajo nada positivo para la paz, pero rechazó disculparse por su actitud. Entonces ahí vemos ya en este caso Donald Trump tiene totalmente el poder absoluto en contra de Zelensky, por la situación que ya Zelensky se ve en la obligación de que tiene que firmar dicho acuerdo. Acuerdo este que, como vimos en cámara, la actitud de Zelensky, que se creía que era un presidente independiente, eso nada más se lo creía Zelensky en su cabeza, pero todo el mundo sabe que Zelensky no es más que un títere de los Estados Unidos, y que tenía que hacer lo que dijera Donald Trump.
Entonces ahí vemos que ya hoy, con este golpe que le han dado los líderes europeos a Zelensky, apoyando directamente a Estados Unidos, ya Zelensky no tiene más nada que hacer que volver a sentarse con Donald Trump y firmar el acuerdo mineral que habían acordado. Esa entrevista la dio Zelensky a los periodistas más reconocidos británicos que estaban en los alrededores de la cumbre. Y eso es preocupante para Zelensky. Al mismo tiempo dice que la reunión con Trump y su vicepresidente no dejó nada positivo a favor de la paz, pero que él no pedía disculpas por su actitud. Entonces, ahí vemos que ya Donald Trump, con el poder absoluto que tiene, ya todo organizado y todo acordado con Vladimir Putin, entonces no era más que una marioneta de Trump o de los Estados Unidos, Zelensky, y que tenía que hacer lo que dijera. Por eso veíamos en la entrevista o en la reunión donde el presidente Trump le decía que ya él no quería que continuara la guerra. Ya Trump está de acuerdo a paralizar eso y que ya había acordado con Vladimir Putin para que ya la guerra terminara. Putin no quiere que la guerra continúe, pero ya hay un acuerdo totalmente pactado entre Trump y Putin, y esa es la situación, aunque Ucrania es la más afectada, pero el poder es el poder, y con esta debilidad que tiene el continente europeo, que los europeos no hay ninguna oposición fuerte ante esto. Y en el día de hoy ya quedó totalmente demostrado de que Europa no está interesada en pasar a apoyar a Ucrania. Entonces, Zelensky, en ese caso que pasó un mal momento, un mal rato en la Casa Blanca, y que eso se vio muy mal. Además de eso, él tiene que entender que hay poder y que si Estados Unidos no sigue apoyando a Ucrania, lamentablemente Rusia termina apoderándose de Ucrania completo, porque lamentablemente los ucranianos no tienen ese poder para enfrentar a esta potencia como lo es Rusia, y mucho menos sin apoyo de Estados Unidos. Y no pudiéramos decir de la Unión Europea, porque la Unión Europea es una institución o un organismo que no tiene los recursos económicos necesarios, ni tampoco la organización y la preparación para poder salir a defender a Ucrania, a pesar de que Ucrania está en su continente, pero no tienen este poderío que ha mostrado Estados Unidos, y eso es preocupante. Así es que esa guerra que desde el inicio nosotros habíamos dicho que Rusia no estaba peleando únicamente con Ucrania, sino que Rusia estaba peleando con el mundo, porque Ucrania tenía el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero que a final de cuentas el poderío que tiene Rusia, que ha demostrado ser una potencia y ha demostrado ser un líder con actitud, y en un momento convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo, como lo es Vladimir Putin, y un estratega excelente. No era verdad que Ucrania iba a salir con Rusia en una guerra, y así ha sucedido. Lamentablemente para Ucrania ha sido una pérdida y un desastre. Ha perdido gran parte de su territorio, especialmente las
mejores tierras para la agricultura, y eso es algo que ha llamado poderosamente la atención, porque ya toda esta tierra que tienen esa vocación agrícola, recuerden que Ucrania es uno de los principales graneros del mundo, y que ya en este caso todos esos territorios que ha apoderado directamente Rusia se quedará con ellos. Y entonces ahora la firma de este acuerdo de los minerales, tierras raras, etcétera, con los Estados Unidos, que va a dar a entrada para Ucrania tener que pagar la cantidad de dinero que le debe a los Estados Unidos. Esto va a ser complicado directamente, y eso va a traer consigo, como quiera, una tranquilidad que va a dar el cese al fuego, porque no le queda de otra a Zelensky que firmar este acuerdo. Pero por este acuerdo también, a la firma, también podría darse algunas problemáticas por la situación de que ya Zelensky ha terminado su periodo gubernamental, y entonces, como es un país que está en guerra y que no hay forma de que un país en estas condiciones pueda ir a unas elecciones, entonces lamentablemente es un presidente que se ha mantenido ahí, pero que ya no tiene la legalidad que debería tener. Y esto hay que verlo y hay que analizarlo más adelante, pero la realidad es que ya este acuerdo con Estados Unidos, ya Zelensky ha dicho que sí, que está dispuesto a volver a sentarse con Donald Trump para firmar el acuerdo, luego de que ahí lo pudimos ver como lo que era un niño malcriado a Volodymyr Zelensky, porque se creyó que él era un presidente independiente y no llegó a comprender lo que él es, un títere de los Estados Unidos, y que tiene que hacer lo que este imperio le diga, y esa es la realidad. Entonces, pasando a otro ámbito, vamos a aterrizar de estos temas de la geopolítica internacional de Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Vamos a regresar al patio. Vamos a regresar a la República Dominicana. Y seguimos así mismo con lo que es el poder absoluto y el poder perdido. Ahí vemos el poder absoluto entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, y el poder absoluto y poder perdido entre lo que es el partido de gobierno, el presidente Luis Abinader en la República Dominicana, con poder absoluto, y con el poder perdido los partidos de oposición, el partido Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana. En el día de hoy hemos visto varios ataques que dan consigo a una realidad de lo que es la oposición. Hoy han atacado directamente los partidos de oposición al partido de gobierno. Por eso yo pude encajar y traer el poder absoluto y poder perdido, y ese título lo traigo directamente por ambas posiciones, porque estamos tratando de lo que es el poder.
tanto en el ámbito internacional y ahora aquí en el ámbito nacional, aplicando el poder absoluto de Estados Unidos contra Ucrania, y ahora lo aplicamos el poder absoluto de el gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM al poder perdido de la oposición del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Hoy, el expresidente de la República, Danilo Medina, arremetió contra el PRM y arremetió fuertemente, como lo debe hacer un partido de la oposición. Porque yo soy de los que pienso y entiendo que hasta el día de hoy yo no veía la oposición trabajando para defender al pueblo de este gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que lleva tan fuerte y apretado al pueblo dominicano, y que todo se trata de publicidad engañosa, todo se trata de una campaña para hacer entender que las cosas andan bien y al pueblo llevándoselo el mismo demonio. Entonces, por eso yo soy de los que siempre digo, y lo decía la semana pasada, pero aquí no hay oposición. Yo no veo una oposición que esté trabajando para el pueblo, porque con todos los problemas que tiene el pueblo dominicano, no es para que hayan encuestas que estén diciendo que el presidente Luis Abinader tiene un 60% y el pueblo llevándoselo el mismo diablo. Entonces eso no corresponde. Vamos a leer esta información que fue de una actividad que hizo el presidente Medina en Santo Domingo Este, hoy en la mañana. El expresidente de la República, Danilo Medina, manifestó este domingo que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, tiene que volver a gobernar para, según él, restaurar el país como lo dejó cuando era gobernante entre 2012 y 2020. Durante un acto con simpatizantes en Santo Domingo Este, Medina lanzó críticas al Partido Revolucionario Moderno, PRM, indicándole que ha hecho al revés lo que él ejecutó. Esa es la ejecutoria que está haciendo el gobierno, todo al revés. Decía el presidente Medina, si el PRM le dice que estamos bien, lo que le está diciendo es que estamos mal. Si el PRM le dice que estamos mal, le está diciendo que estamos bien. Y todo lo que Danilo hizo, entonces el PRM lo está ejecutando, pero al revés. ¿Por qué? Porque según el presidente Medina, mencionó la cantidad de escuelas que él construyó, la cantidad de obras que él construyó en su gobierno, y que el gobierno, el PRM, no ha hecho absolutamente nada. Pero esa es la realidad. Pero en la imaginación y lo que le han vendido a la población es que el PRM es el mejor gobierno. Y eso, ahí yo creo que Danilo Medina tiene razón. Pero ahí mismo, con esa, en este caso, esa exposición del presidente Medina, en esa locución, donde arremete con el PRM, también arremete el doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández dice hoy también, vamos a ver la información. El presidente del opositor partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, cuestionó este domingo la pobre inversión del gobierno en obra pública, la que situó en lo más bajo en los últimos 72 años de la historia del país. El expresidente de la República señaló
que la gestión de Luis Abinader tiene prácticamente todas las obras paralizadas y que para dar la impresión de que la están concluyendo, lo que hacen es que la inauguran por etapas. Esa fue la declaración que diera el presidente Fernández en el día de hoy. Vemos que ambas declaraciones van una combinada con la otra y me parece ese es un buen trabajo de la oposición, que es lo que deben hacer. Pues bien, perdón, que lo que pasa es que seguimos agripados todavía. ¿Qué es lo que deben hacer los líderes opositores para defender al pueblo de estos problemas que está sufriendo la sociedad dominicana? Entonces, hay una publicación que está en varios periódicos de circulación nacional que van a salir en el día de mañana, porque ya en la parte digital ya están publicadas. Por ejemplo, esta misma publicación que tiene la Fuerza del Pueblo, que habla de los últimos 72 años de la historia, que es la inversión más baja del gobierno dominicano en 72 años. Señores, eso es preocupante. En casi 100 años, la inversión más baja en obra pública la tiene el presidente Luis Abinader en el día de hoy. Pero hay muchos periódicos que le han puesto 7 años. Pero no fue 7 años que dijo Leonel Fernández. Son 72 años. No es que la inversión más baja en 7 años, no. Es en 72 años. Esos son periódicos que han querido manipular la información, pero cuando usted va directamente al discurso de la Fuerza del Pueblo, usted ve la información muy clara ahí, que son en los últimos 72 años. Por ejemplo, en el mismo periódico Diario Libre le aparece esta información con 7 años, pero no son 7, son 72. Por eso nosotros podemos observar, todos los dominicanos, podemos observar que aquí toda la obra que está realizando obra pública están paralizadas, y las que están trabajando como si fueran hormigas, a una lentitud que no sabemos en cuántos años la van a terminar. Pero es que el gobierno está invirtiendo 2.5 del PIB para la obra pública, para los problemas que tiene la sociedad dominicana, y esto es una suma irrisoria. Por eso, cuando Leonel Fernández dice que para dar impresión de que están construyendo y que están terminando la obra, están inaugurando por etapas, en ese discurso dice el presidente Fernández que cuando Luis Abinader está haciendo una carretera que tiene 54 kilómetros, lo que hace es que la va inaugurando. Cada 2 kilómetros va a inaugurar una etapa. Cada 2 kilómetros inaugura otra etapa, y eso lo hemos estado observando día tras día en este gobierno. Por ejemplo, ahí vemos la construcción del malecón de Santo Domingo Este. Ya ahí se han hecho 2 inauguraciones, pero han sido algunos kilómetros. Son pedacitos lo que se está inaugurando. No se vaya más lejos la estructura física de lo que es el Acuario Nacional, una edificación tan pequeña como esa, y ya el presidente Luis Abinader el día pasado inauguró un pedazo del Acuario Nacional, y siguen construyendo. Entonces lo están haciendo por etapas para que la gente crea que el gobierno está trabajando, pero lamentablemente es algo preocupante. Y todo lo que usted observa que están inaugurando, lo están haciendo por etapas. No es que hacen la obra completa y la inauguran, no, ellos van
pedacito por pedacito, van inaugurando, siguen trabajando y lamentablemente así es que se está haciendo. Y esto es preocupante porque es que con tanto dinero que se ha tomado prestado, pero las obras no se ven. Entonces yo creo que estas aclaraciones que ha dado el presidente Leonel Fernández, que es la inversión más baja en 72 años en toda la historia de la República Dominicana, esto es preocupante y hay que prestarle mucha atención. Y todas las obras están así paralizadas. Entonces ahí vemos que la construcción, como dijo el presidente Fernández, que estaba esperando en el discurso del presidente Luis Abinader que mencionara una vez más la carretera del Ámbar en Puerto Plata, porque ha sido una carretera que se ha estado anunciando y anunciando y anunciando, pero no se ha hecho nada. Y el presidente Fernández dice que estaba en el discurso, estaba esperando el anuncio de esa carretera otra vez, pero que Abinader ni siquiera la mencionó, porque es una situación complicada. Dice el presidente Medina en sus declaraciones de que el PRM todo lo hace al revés y que lo que el PRM diga siempre debe de usted prestarle atención. Todo lo que diga el PRM usted le presta atención y lo interpreta al revés, como dijo el presidente Medina en el día de hoy, y ahí nosotros vemos la ejecutoria. El presidente Medina estuvo hablando ahí de la cantidad de obras que hizo el PLD en su gobierno, que hizo metro, hizo teleférico, hizo una cantidad de escuelas enorme, hizo la gran cantidad de hospitales de última generación. Todo esto, si nosotros quitamos todas las obras del PLD de la República Dominicana, la República Dominicana se convertiría en un pequeño pueblecito. Y entonces, por eso el presidente Medina decía que había que volver, el PLD tiene que volver al poder para restaurar el país. Porque en el gobierno del PLD no había apagones, lo dice el presidente Medina. Dice el presidente Medina que hay que restaurar el país para que los niños vuelvan a tener su té caliente. Y yo creo, en ese punto yo estoy totalmente de acuerdo, porque aquí vemos una República Dominicana que estamos en Suiza, pero eso es únicamente en la cabeza del gobierno, en la cabeza de los PRMistas. Es que estamos en Suiza. La República Dominicana se la está llevando el mismo demonio. Vaya al supermercado para que usted se dé cuenta la situación ahora mismo que estamos observando con la libra de arroz, que la han disparado entre 40 y 60 pesos, y eso es preocupante. Pero el arroz no, son todos los productos de primera necesidad que se han disparado, y esto es preocupante, pero al gobierno no le interesa nada de esto. Entonces yo creo que tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, que son los líderes de los partidos de oposición, tienen que seguir, es decir, deben de seguir, no deben hacer su trabajo. Porque creo que es la única vez que los líderes se han dado declaraciones contundentes a favor del pueblo dominicano luego de que pasaron las elecciones de este 2024. Entonces yo entiendo que el pueblo necesita la voz de estos líderes, porque son dos líderes, cual de los dos con más experiencia de Estado, porque si Danilo tiene mucha experiencia, Leonel todavía tiene más. Pues Leonel tiene la oportunidad y la ventaja de ser el único dominicano vivo que ha sido presidente de la República en 3 oportunidades. Es decir, aquí el dominicano con más experiencia del Estado es Leonel Fernández. Y esa es la realidad. Ha sido presidente 3 veces.
Y esta situación que está viviendo la República Dominicana es algo preocupante. El pueblo se está cayendo muerto. Y al gobierno no le interesa eso, porque al gobierno lo que le interesa es seguir pagando una cantidad de publicidad, una cantidad de bocina. Aquí usted no puede abrir los teléfonos en una emisora popular o en un medio de comunicación, de esos medios de comunicaciones tradicionales, porque todo el que llama ahí, en su gran mayoría, es un cobrabotella de gobierno. Entonces usted nada más escucha, todo lo que están hablando son los cobrabotellas de gobierno o bocina de gobierno, y esa es una percepción que le venden al pueblo, pero el pueblo se está cayendo muerto. Vaya a los supermercados para que usted vea el grito de la gente, a los colmados para que usted vea el grito de la gente. Y dice el gobierno que tenemos una economía blindada, que tenemos una economía que nos está yendo bien, pero entonces nos está yendo bien y todo es a base de préstamos. Y préstamo, y hay pautado ahí 5,000 millones de dólares más para ser cogido en préstamo como bono soberano en este mismo año, esta legislatura que se acaba de iniciar ahora este 27 de febrero. Mientras el presidente tiene tanto dinero en el bolsillo que no se sabe quién lo ha invertido. Por eso vemos que los partidos de oposición ya le están pidiendo al presidente Luis Abinader que diga qué ha hecho con los 765 millones de dólares de contrato de arrendamiento de Aerodón, donde el presidente Luis Abinader hace una renovación de los contratos de arrendamiento faltando una cantidad de años todavía, faltando 7 años para completarse el tiempo que tenemos, y Luis Abinader hace una renegociación. Pero lo duro es que la renegociación de Aerodón que hizo el presidente Luis Abinader empeñó los aeropuertos por 30 años más, 7 años antes de vencerse el contrato, únicamente para coger este dinero, que lo que tenemos entendido es que este dinero se cogió para comprar voluntades, para comprar políticos de otra parcela, para llevarlo al PRM, porque las obras que estaban destinadas para hacerse con este dinero, no se sabe dónde se ha ido el dinero, y el gobierno debe decir dónde metió ese dinero de Aerodón, porque se cogió para hacer el puente que va en el ensanche Usama, que estaría directamente por el ensanche Usama para ser un puente que vaya paralelo al puente Juan Bosch. ¿Dónde está ese dinero de ese puente? No se sabe. El puente que va paralelo a Jacinto Peinado, que es el puente que va de Villamella, ahí va otro puente, y ese dinero fue para eso. Ese puente no se ha hecho nada. El paso a desnivel de la avenida Charles de Gaulle no se ha hecho nada. Y una cantidad de obras, el puente que va por el flotante en el río Sama, no se ha hecho nada. Y todo eso es un dinero del pueblo que no se sabe dónde el gobierno lo metió. Y eso es preocupante. Entonces yo entiendo que lo que están exigiendo los partidos de oposición es lo correcto. El presidente debe decir dónde metió ese dinero de los 765 millones de dólares de Aerodón, porque no se sabe dónde se ha invertido. Y es tan así que estamos ante un gobierno que recibe 765 millones de dólares por adelantado y no pagó los 85 millones de pesos que se le deben a la dueña de los terrenos del aeropuerto, que murió esperando ese dinero y el gobierno no se lo pagó. Entonces estamos ante un inhumano. Mientras se echa 765 millones de dólares,
no podía pagar 85 millones de pesos de un dinero que se le debe a los dueños de ese terreno, a los dueños del terreno donde está el aeropuerto. Eso es algo como que no tiene lógica, ni tiene participación ni siquiera de lo que es una persona que sea humana. Entonces eso es preocupante, muy preocupante. No se sabe dónde está el dinero del aeropuerto, de los aeropuertos, Aerodón. El presidente cogió ese dinero en plena campaña y no se sabe dónde lo invirtió, y tampoco le quieren dar respuesta al pueblo dónde está ese dinero, porque las obras para las cuales se cogió ese dinero no se han hecho. Y aquí el gobierno lleva más de 50.000 millones de dólares en préstamos, y todo eso es préstamo para esto, préstamo para aquello, y por eso vemos que la inversión en la República Dominicana ahora mismo en obra pública es la más baja de toda la historia de la República Dominicana en los últimos 72 años, como lo ha dicho Leonel Fernández en el día de hoy. Por eso usted ve que las calles están llenas de hoyos, no hay forma de que lo arreglen. Lo que hacen es que compran lata de pintura y van pintando los hoyos, pero no lo tapan. Estos son los pintahoyos, no lo tapan. Y el robo más grande que hay en obra pública es que donde deciden tapar un bacheo o algo, lo asfaltan hoy y usted pasa a los 5 días y los hoyos vuelven y están igualitos, porque tampoco yo no sé con qué que están asfaltando. No sé si es que no le echan el contenido que lleva, no entiendo con qué, pero usted ve que asfaltan y a los pocos días los hoyos están iguales. Usted ve lo que se está haciendo en la avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo Norte, que han estado quitando la capa de asfalto de esta avenida, pero lo que están echando no sirve, porque los pedazos que han asfaltado ya los hoyos están iguales. Es decir, el asfalto bueno que tenía lo han estado quitando y lo que están echando no sirve. Y no sé qué es lo que está sucediendo en todos los asfaltados que están haciendo estos dirigentes y PRM. Está sucediendo esto. No sé si es que no le echan la cantidad de mezcla que lleva, pero es un desastre totalmente. Un desastre. Y entonces, con una situación así, yo no entiendo hasta dónde vamos a llegar. Por eso usted pudo ver que el renglón construcción en este año se mantuvo el más pobre en una cantidad de años, porque era el sector, uno de los sectores que más crecía. Y en este gobierno, en el año 2024, usted pudo ver que el sector de construcción creció 2 puntos nada más, un sector que siempre crecía 6, 7, y ahora crece 2 puntos, por la situación de que obra pública no está construyendo, los materiales de construcción están su precio por la nube, y esto hace que se acorte la construcción. Y esto es preocupante, porque un país que tenga el sector construcción deteriorado es un país que no avanza, y eso es algo grave. Pero al gobierno no le interesa eso, lo que le interesa es seguir tomando préstamos y préstamos sin importar lo que le pase a la República Dominicana, porque yo no entiendo ni veo la luz al final de que el gobierno pueda detener esta campaña de tantos préstamos en contra del pueblo dominicano. Y esto es preocupante, porque como tiene un poder absoluto, hacen todo lo que le da la gana, y esto es preocupante porque únicamente el que se jode es el pueblo dominicano. Y esta situación que está viviendo la República Dominicana, con una crisis generalizada, a nadie le importa. Por eso yo creo que a raíz de este discurso que diera el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández en el día de hoy, ambos líderes tienen razón,
porque es que la República Dominicana va de mal en peor. Aquí no hay un servicio público que sirva, y esto es preocupante. Y es como dijo el párroco de la iglesia esta semana, que aparentemente no hay autoridad. Y esa es la realidad. Hay autoridad, pero únicamente para los que se están buscando en el gobierno. Pero para los demás no hay absolutamente control de nada. Y esto es preocupante. La situación que está viviendo la República Dominicana es algo que llama poderosamente la atención, algo que ya el pueblo va a tener que comenzar a lanzarse a las calles, porque la cantidad de apagones que está viviendo la República Dominicana, donde en el año 2020 no había apagones y ahora vuelven los tediosos apagones, vuelven los apagones financieros como eran en el pasado, vuelve la inflación a los productos de primera necesidad, la economía está totalmente deteriorada, porque únicamente la economía está buena para los que están en el gobierno, el grupito que está en el gobierno, que está cobrando en el gobierno, para eso está buena, pero para el ciudadano de a pie se lo está llevando el mismo demonio y la cosa es cada vez más complicada, cada vez se le dificulta más, cada vez es más difícil para el pobre poder alimentarse. Por eso usted ve que el deterioro que hay en la calidad de vida del dominicano es algo preocupante, porque es que hay un deterioro por falta de circulante, el poder adquisitivo de los ciudadanos es cada vez más reducido, hacen unos supuestos aumentos salariales y antes de aumentarlos ya los comerciantes se lo han robado nuevamente, porque le aumentan todos los productos de primera necesidad, y eso es preocupante, muy preocupante lo que está viviendo la República Dominicana, un pueblo hambriento, un pueblo enfermo, un pueblo oscuro, un pueblo desamparado de las autoridades, un pueblo que no hay seguridad ciudadana, un pueblo lleno de violencia, y esto hace que cada día más la cosa sea más complicada, porque es que la situación se complica bastante en la República Dominicana y todo está bien, todo está lindo. Un país que vivimos en Suiza, pero únicamente en la cabeza de los gobernantes del PRM. Y esto es lo preocupante que vive la sociedad dominicana, y por eso yo entiendo que hay que prestarles mucha atención a los problemas que vive el pueblo, y creo que el presidente Danilo Medina no se equivocó aquella vez cuando dijo que el pueblo dominicano se cansó de estar bien. Frase esta que la dijo en el año 2020 y que ya 4 años adelante el pueblo dominicano ha reconocido la frase de Danilo Medina y es una realidad, porque la República Dominicana con este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, trajo un verdadero cambio, pero un verdadero cambio de retroceso que ha retrocedido 20 años atrás, y hemos llegado a los gobiernos del año 2000, 2004 del presidente Luis Abinader, porque la República Dominicana se la está llevando el mismo demonio, y hay que decirle a Dios que nos acompañe y que nos coja confesado, porque la situación en la que vive el pueblo dominicano, yo creo que el demonio le queda corto a la República Dominicana.